Tienen allí nuestra cuenta de Instagram, @entrenoticiasgb, que es la misma que la de Twitter, @entrenoticiasgb. La etiqueta del día de hoy es ENBullying para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a los temas que estamos tratando el día de hoy en Entre Noticias en relación al bullying. Seguimos en compañía del señor Oscar Misle, es fundador y directivo de SECODAP, y se nos ha unido a la tertulia el doctor Antonio Mateus Rangel, es abogado, director del Centro de Atención Telefónica Legal, y con él vamos a estar conversando también sobre la LOBNA frente al bullying. ¿Quién acompaña o qué es lo que acompaña legalmente a estas personas que son acosadas o a estos niños y jóvenes que son acosados con respecto a la LOBNA? ¿Qué es lo que hay allí? Seguro, Yosmar, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Feliz sábado a toda la familia venezolana. Tema extraordinario y esencial, porque lo vemos en nuestra formación, porque tiene que ver con los valores, tiene que ver con nuestras conductas y tiene que ver con la posibilidad de nosotros ir cambiando esas fórmulas erradas, esas formas anormales de funcionar. Tenemos que decir que en primer lugar tenemos la Ley de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Una legislación bien amplia, una legislación bien fundamentada, en la cual se le ha dado cabida precisamente a lo principal, que son los derechos de los menores, los derechos de niños, niñas y adolescentes y los derechos como tal de la familia. En este sentido, pues vamos a encontrar en esta ley una cantidad de procesos, una cantidad de órganos, estructura especial para canalizar y para que nos diga exactamente cuáles son los órganos que están determinados a llevar adelante la denuncia, a llevar adelante la determinación, como lo decía el profesor, determinar exactamente esa línea que debe ser una línea muy, muy marcada entre lo que es el chiste, en lo que es una picardía, a lo que ya representa ciertamente un delito o lo que representa un hecho anormal. Rescato un poco, y aquí es muy importante que se determine tres características importantes. Las decía el profesor y las voy a destacar porque están también determinados tanto en el concepto del bullying como tal, como en la ley. Lo primero es que ese agresor tiene una intencionalidad, es decir, no es un hecho culposo, no es un hecho que sale por negligencia, por imprudencia, por impericia, sino es un hecho intencional. Es decir, hay la intención de causar un mal. Eso es importante que estemos ahí para, y lo digo precisamente, Yosmar, profesor, para que los agentes llevados a determinar si es bullying o no puedan determinarlo. Lo segundo es lo reiterado. Es decir, una situación independiente, aislada, no representa un bullying, sino tiene que ser un concepto en el cual ese acto sea reiterado, sea permanente, ese agresor continúe permanentemente haciendo esa gestión, esa actuación que va en desmedro del otro. Y la tercera característica muy, pero muy importante en los conceptos legales establecidos como acoso, ¿ok?, es el tema del abuso de poder. Es decir, siempre el abusador, el agresor, es una persona que está abusando de su poder, bien sea porque es más fornido que el otro niño, bien sea en el caso de las damas porque es más bonita que la otra, porque tiene un color de cabello distinto al de las demás, o porque la forma de su cabello es distinta. Es decir, hay un órgano de poder que abusa de ese poder. ¿Okay? Incluso se puede dar en diversas instancias. En el deporte, el del equipo de fútbol, el que es capitán, abusa de ese liderazgo que se tiene. Entonces, para empezar el tema, por lo menos con el aspecto legal y los rasgos legales, es muy importante determinar esos tres conceptos para todos los órganos que iremos hablando más adelante, qué órganos se encargan de canalizar esa denuncia y ese reclamo. Pero ¿qué sucede, señor Oscar, si no es un chico el que está acosando, si no es un profesor, Okay. una maestra? Sí. Esto también se ve. Sí, se ve. Lo que pasa es que el bullying, para que sea bullying, siempre es entre pares. Entre Entre pares. pares, sí, sí. Porque si no, ya un profesor hay asimetría de poder, hay una persona que implica un tipo de abuso distinto, tiene más experiencia, tiene jerarquía, tiene otros recursos, entonces sí, es un delito, es una falta grave, dependiendo del tipo de abuso, la magnitud, la intensidad con que se haga. Entonces requiere un tratamiento especializado.
especial, diferente. No quiere decir que no se dé, se da con frecuencia. En ese caso. En ese caso. E inclusive se da también el caso del estudiante que se mete con el profesor también de manera reiterada y tiene los mismos efectos que en el estudiante, en el profesor. El profesor no quiere ir a la escuela, comienza a enfermarse, se siente decaído anímicamente, se afecta su autoestima. Tiene los mismos efectos, las mismas consecuencias. Hay que actuar. La dinámica del bullying o del acoso, de la violencia, hay que verla desde el punto de vista integral. Tú no puedes ver el caso entre el muchacho que acosa y el otro. No, ahí hay un problema que tiene que ver con un ambiente, que tiene que ver con un entorno donde están las maestras, donde están las familias, donde está la directiva. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se hace la denuncia, se va a un consejo de protección o una defensoría del niño y del adolescente. Y cuando se dicta la medida a veces no se cumple. ¿Por qué? Porque se está viciado el proceso. De repente el acosador es hijo de una persona con influencia o es una benefactora. Entonces la discrecionalidad para aplicar la ley va a depender de quién eres y de quién eres hijo o de quién eres amigo. Complicado. Es complicado, pero pasa. Entonces es importante decirlo para que entendamos que nunca se puede manejar de manera arbitraria o discrecional la norma, porque se desconfía entonces y entonces la impunidad está presente. Nunca se justifica ni nadie, bajo ninguna circunstancia, puede pensar que porque tiene poder económico, político, puede entonces justificar una violencia, un tipo de violencia como el bullying o el acoso. ¿Hay algún caso que usted, en este caso, haya visto que haya llegado pues hasta altas instancias, por ejemplo? No, mira, muchos, sí, muchos. El caso de una vez que la situación se da, que el colegio no tiene los recursos o no se agotaron los recursos, las personas pueden ir a una defensoría del niño o del adolescente, a un consejo de protección, precisamente porque en el colegio no se encontraron las salidas oportunas pedagógicas, o hay que ir a fiscalía si la agresión se convirtió en un delito porque generó daños físicos y el niño tiene más de 14 años, el adolescente tiene más de 14 años, entonces está el sistema de responsabilidad penal del adolescente. O sea, sí hay consecuencias cuando es grave, cuando esta violencia genera agresiones psicológicas y físicas, hay instancias donde se puede y se debe acudir, siempre tratando de agotar, por supuesto, todo lo que se puede hacer en la familia, en la escuela, pero la opción, si no se ha actuado a tiempo, de denunciar en cualquiera de estas instancias, es común, sí se da. A veces las respuestas no son todo lo efectivas que quisiéramos, ¿no? Quiero decir, las medidas que se apliquen no se aplican y de manera que puedan contarse con los programas para atender psicológicamente a los niños, atender psicológicamente a las familias, atender socioafectivamente el entorno. Pero sí hay las instancias, existen las instancias que hay que usarlas. Ajá, vamos a saber entonces o conocer más sobre esas instancias, los pasos para realizar una denuncia, por ejemplo, por bullying. Claro. ¿Qué hacemos? Fíjate, Yosmar, es importantísimo, en primer lugar, determinar quiénes son los sujetos que están obligados, ¿ok? Nuestra legislación actual en esta materia establece 3 sujetos esenciales para la protección del niño, niña y adolescente. En primer lugar, el Estado promotor de políticas, el Estado que debe estar pendiente y generar todos aquellos esquemas de protección para el niño, administrativamente, políticamente, ejecutivamente. Está la sociedad, y atención, eso es un punto muy importante, el colectivo como tal, que debe tomar en cuenta todos estos deberes y estos derechos que los niños tienen. Y la familia, por supuesto. Dentro de los campos de la sociedad y la familia entra justamente donde convive el niño, donde pasa más tiempo el niño. En este caso estamos hablando, por supuesto, su familia, pero estamos hablando de los colegios. El primer agente que debe determinar dónde está la situación, qué es lo que está pasando, es el colegio. El colegio porque justamente no solamente está para lo que decía el profesor, para el contenido pedagógico, sino para estar vigilante de esas conductas que los menores están teniendo. Un poco se va determinando, como lo decía el profesor, este niño que es apático, que no quiere ir al colegio, que ir al colegio ya es una tortura, ya es una situación. Entonces, el colegio como primer agente es determinante, la maestra, el director, ahí. Si el colegio, con los métodos pedagógicos que debe tener, llamar a los padres, llamar a los representantes, observar, hacer la amonestación del niño, disparar los alertas donde debe disparar. Normalmente el bullying se da justamente por la asociación de varias personas sobre una o más personas
con una burla, con esto. Entonces tú tienes que ese grupo tratar de disolverlo, ¿me entiendes? Esos son una serie de mecanismos que tienen los colegios y la pedagogía debe darte eso. Ahora, legalmente, por encima de los colegios están los consejos de protección del niño, niña y adolescente. ¿Qué son los consejos de protección? Son órganos que dependen de cada municipio, que está conformado por más de una persona, por eso es que son órganos colegiados, son consejos, que deben ser personas capacitadas en la materia justamente de menores, en la materia de educación, y que son los primeros en recibir la denuncia, bien sea de los colegios, bien sea de la familia o bien sea de los particulares directamente. ¿Qué van a hacer esos consejos de protección del niño, niña y adolescente? En primer lugar, evaluar, diagnosticar, determinar. Efectivamente se trata de un bullying, efectivamente se trata de una situación. Segundo, generar los métodos de conciliación. Es decir, la conciliación como primera instancia es determinante. ¿Me entiendes? Debe ser determinante. Si la conciliación no permite que se pueda solucionar el problema, entonces vienen las medidas, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes como órganos. ¿Ah? Va por escalones. Sí, va por escalones. Y entonces, si no logra esa conciliación, Yosmar, inmediatamente tiene que dictar medidas. Eso es muy importante. Los consejos de protección deben dictar medidas de protección. Es decir, no logré la conciliación, lo dejo hasta ahí, no. Inmediatamente debe tomar medidas de protección frente a ese menor que es agredido y frente al agresor, ¿ok? Y vigilar, monitorear que esas medidas se cumplan, ¿ok? Que lleve un estadístico de los agredidos, de los agresores. En la parte de la fiscalía, cuando ya esa agresión, y también aquí es importante destacarlo, lo que nosotros llamamos bullying, lo que puede ser un chiste, atención, se puede convertir en un delito donde las personas pueden pagar prisión, ¿me entiendes? Donde esos sujetos que están, entonces ya la cuestión no es un chiste, ya de verdad se convierte en un asunto y un problema real. Se nos está acabando el tiempo de la entrevista, disculpe que los interrumpa. Hay un comentario que nos hace llegar la señora Edi Fara. Ella dice, buen día, mi hija tiene 19 años y ahora está en la universidad y tiene una compañera que la injuria y la hace sentir excluida. Ella además nos comenta y tratan de que ella no entre en las conversaciones y al hacer equipo para los trabajos no la incluyen. ¿Qué debo hacer como mamá? Ayúdenme, por favor, está desesperada. ¿Qué debe hacer esta persona? Ya es una mayor de edad, ya no es un niño, no es un adolescente. Sí, ahí está el problema, cuando no se aborda a tiempo, se piensa que el bullying ya deja de ser tema focal cuando se tiene 18 años. Esta tiene 19 años. Hay que acompañarla, hay que ver cuál es el tipo de acoso que tiene, de qué manera cómo la está afectando. Y ella no iría a un consejo de protección porque ella ya tiene más de 18 años, pero sí pudiera buscar apoyo, dependiendo del tipo de agresión, si hay un delito, como decía el doctor, en la fiscalía, o pudiera buscar a través de una instancia que le permita, inclusive psicológicamente, tener herramientas para poder abordar. Es una realidad. En las universidades se sigue viviendo este tipo de práctica y el estudiante universitario se siente muy desamparado, porque pareciera que como ya cumplió 18 años, el problema ya se superó. No, sigue estando presente. Ese testimonio nos hace pensar que hay que, desde lo que es la oferta de servicios universitarios para atender este tipo de situaciones debe ser revisada, porque es una práctica que pasa desapercibida o que no se le da la atención adecuada. Inclusive los estudiantes pueden desertar de la carrera. No porque no les guste la carrera, sino porque le hicieron la vida imposible. Sus propios compañeros. Sus propios compañeros. Por favor, sus redes sociales. Ok. Sí, nos pueden contactar por @secodap, con CP al final, o @OscarMisle. El apellido es MISLE, @OscarMisle, y por ahí si hay algún colegio, una escuela que quiera, pues necesite orientación, podemos con todo gusto atenderlo. ¿Por acá? El Centro de Atención Legal, los teléfonos 0212-761-2161, ahí tenemos un equipo de gente capacitada para ayudar en todas las materias, y la red social @catle24, CATLE24. Brevemente, ¿qué es lo que hacen en ese lugar? Rapidito. Hacemos todo lo que es asesoría, todo lo que tiene que ver con el área legal, con una plataforma a nivel nacional. Estamos llevando los conceptos nuevos de prevención legal, de servicios de previsión legal para todas las instancias.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a ambos. Nos vamos a ir a una pausa y ya venimos con más de Entre Noticias.